cuando ya las estrellas más masivas han llegado a un cierto estado evolutivo, su retroalimentación será bastante potente como para empezar a dispersar la nube molecular y finalmente el cúmulo estelar quedará visible, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esta charla en estas primeras etapas de la formación de un cúmulo. Es decir, son las etapas en las que la nube se fragmenta y va dando lugar a su subestructura. Entonces, bueno, hay estudios que han mostrado, como os decía, que la subestructura en una nube molecular es mayoritariamente a base de filamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este estudio de Kainulainen, vieron que a partir de escalas menores a 0.5 parsecs podemos aproximar razonablemente bien nuestras subestructuras como más bien estructuras esféricas y que la estructura filamentaria es más bien a escalas mayores que estos 0.5 parsecs, ¿no? Entonces, para estudiar lo que serían los precursores de los cúmulos estelares, nosotros nos vamos a centrar en estas escalas más pequeñas de 0.5 parsecs y vamos a suponer que tienen simetría esférica. Solo para fijar un poco la nomenclatura que vamos a estar usando, cuando hablamos de nubes moleculares nos referimos a estructuras del orden de decenas de parsecs, luego dentro de ellas tenemos las condensaciones del orden del parsec que los llamamos grumos. Dentro de estos grumos también vamos a tener subcondensaciones más densas que las vamos a llamar núcleos densos que tienen décimas de parsec. Dentro de estos núcleos densos también vamos a tener subcondensaciones, las llamamos fragmentos, pero en la literatura podéis encontrar toda la variedad de nombres que queráis. Y estos fragmentos son de tamaños... ¡Ay! Ya habéis visto la mitad de la charla. Estos fragmentos, lo que quiero hacer énfasis es que son de tamaños de miles de unidades astronómicas. Entonces, estos fragmentos ya son los precursores directos de lo que serán probablemente las estrellas, por sus tamaños. Estamos hablando de 1000, 2000 unidades astronómicas. Son las condensaciones dentro de los núcleos densos que tienen tamaños de décimas de parsec. Es decir, el núcleo denso en sí será el precursor del cúmulo y los fragmentos dentro de este cúmulo serán los precursores de las estrellas. Entonces, a ver, bueno, una disculpa. El guión que voy a seguir muy rápidamente es comentar primero cuáles son los procesos que creemos que sobre todo están dominando el proceso de fragmentación. Así, sobre todo en el contexto un poco de las simulaciones numéricas. Y luego iremos viendo los 4 principales uno por uno desde un punto de vista más observacional para ver qué podemos decir observacionalmente, ¿vale? El último será el campo magnético, que me voy a detener un poquito más. Entonces, el primer agente que creemos que puede estar determinando el proceso de fragmentación en una nube molecular es la gravedad, ¿no? Es el primero que nos vendría a la mente. ¿De qué forma describimos la gravedad en términos de fragmentación? Pues eso lo cuantificó James Jeans a principios del siglo XX con su conocido criterio de Jeans. Lo que nos dice este criterio es que si yo tengo una estructura uniforme infinita con una cierta densidad y temperatura y en ella tengo pequeñas fluctuaciones de densidad, estas fluctuaciones colapsarán si su masa es mayor a una cierta masa crítica. Y Jeans lo puso en estos términos como resultado de equilibrar la fuerza gravitacional con la presión térmica. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Pues que si tengo mayor temperatura, esta masa crítica va a ser mayor porque tengo más soporte térmico. Mientras que si tengo una densidad muy alta, esta masa de Jeans va a ser más pequeña, va a ser muy fácil que yo supere la presión térmica porque tengo la fuerza, la energía gravitacional dominando. Entonces, con este proceso de fragmentación, este proceso es muy eficiente para producir objetos, para producir fragmentos de baja masa. Porque si ponéis aquí, esta ecuación ya está en unidades prácticas, si ponéis temperaturas y densidades típicas de un núcleo denso, veis que da de forma natural una masa solar aproximadamente.
Entonces, solo con este procedimiento, pues ya podemos explicar los casos en los que vemos mucha fragmentación con fragmentos del orden de una masa solar, ¿vale? Hasta aquí, pues es tener en cuenta solo la gravedad. Luego se han hecho muchísimos trabajos, evidentemente, después de principios del siglo XX, donde pues, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, una estructura de densidad, no una estructura homogénea y uniforme, sino una estructura de densidad con un cierto perfil, y se ha visto que, por ejemplo, si se tiene un perfil de densidad más aplanado de la estructura madre, esto favorece la fragmentación comparado con una estructura mucho más empinada, ¿no? Luego la turbulencia. También se ha intentado incorporar en todo este formalismo, aunque pues es difícil porque es algo muy complejo la turbulencia, ¿no? Pero hay simulaciones que muestran que para números de Mach mayores tenemos niveles de fragmentación también mayores, como se ve aquí, ¿no? Y bueno, se ha intentado modificar el criterio de Jeans teniendo en cuenta la turbulencia de varias maneras, que no me voy a entretener mucho. Luego, el momento angular inicial de nuestra estructura también puede estar jugando un papel. Es decir, si yo parto del núcleo denso de la estructura madre que tiene más rotación, puede que esto me favorezca la fragmentación, ¿no? Y eso se ha visto también en simulaciones donde se ha visto que el cociente entre la energía rotacional y la energía gravitacional, si supera un cierto umbral, pues esto favorece la fragmentación. Finalmente, el campo magnético. Aquí hay muchísimos trabajos, bueno, teóricos y numéricos. Es algo muy, si uno quiere ir siguiendo todo lo que se ha hecho, es muchísimo. Todos, la gran mayoría, son consistentes en el hecho de que el campo magnético ofrece un soporte contra la gravedad, porque el material tiene que moverse a lo largo de una cierta dirección, no tiene por qué ser la dirección del campo gravitacional. Por tanto, esto hace que para simulaciones con campos magnéticos débiles obtengamos niveles de fragmentación mucho más altos que para simulaciones con campos magnéticos más intensos. Las simulaciones, voy a hacer un inciso, se suelen dar en términos de lo que es el cociente masa-flujo magnético sobre masa-flujo magnético crítico, que no es más que el cociente al final entre la densidad columnar y la intensidad del campo magnético. Entonces, estas simulaciones en realidad se dan en términos, la del campo magnético débil, en términos de un cociente de masa-flujo de 120 en este caso. Cocientes de masa-flujo muy grandes nos indican que el campo magnético no es tan dominante, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta... bueno, y también, bueno, otras simulaciones que han tenido en cuenta no solo el campo magnético, sino también el transporte radiativo, pues muestran que si tenemos la combinación de campo magnético intenso con transporte radiativo, se suprime de una forma súper eficiente la fragmentación. Bueno, pues esto es un resumen de los 4 factores principales que pueden estar afectando esta fragmentación, y la pregunta natural es, bueno, ¿alguno de estos procesos domina? O igual no domina ninguno y simplemente tenemos una combinación de todos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si alguno o un par, por lo menos, nos están dominando sobre todo el proceso. Los trabajos observacionales han sido muy pocos, hasta hace 10 años eran solo muestras muy pequeñas, como de 2, 4 objetos, porque pues medir el nivel de fragmentación y cada uno de estos parámetros que he estado explicando no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, la aproximación observacional que empezamos a hacer, es decir, bueno, vamos a agarrarnos una muestra de núcleos densos masivos. Masivos porque se ha encontrado que los cúmulos suelen estar más asociados a las estrellas masivas. Luego vamos a observarlos. Estos hemos dicho que tienen escalas de décimas de parsec, ¿no? Ok, vamos a observarlos con resoluciones angulares muy buenas, que nos permitan llegar a unas 1000 unidades astronómicas, que es la separación promedio entre objetos de un cúmulo estelar. Y vamos a observarlos con sensibilidades en masa por debajo de la masa solar para poder tener una buena, más o menos, muestra de los objetos de ese protocúmulo.
Entonces, todo esto, ¿a qué longitud de onda? Pues como estamos queriendo ver esas etapas tan tempranas de la formación, está toda la nube todavía muy fría y emite sobre todo en el milimétrico. Por tanto, vamos a necesitar observaciones en el milimétrico, pero hemos dicho que queremos llegar a resoluciones de 1000 AUs. Esto a un promedio de 2 kiloparsecs corresponde a 0.5 segundos de arco. Es decir, estudiar la fragmentación con estas escalas requiere uso de interferómetros milimétricos con sus configuraciones más extendidas. Entonces, bueno, solo armamos la muestra, no hace falta que leáis la tabla y nosotros pedimos un proyecto, una propuesta observacional en el Plató de Biur, ahora se conoce como NOIMA porque lo han actualizado, está en el norte en Europa, y nos dieron tiempo con la configuración más extendida, que solo la ponen como 3 noches en todo el año y bueno, tiene mucha presión. Entonces, finalmente armamos esta muestra, aquí en realidad hay una fuente más, son 19 fuentes, estos son los parámetros observacionales para mostrar que todas más o menos se observaron con los mismos parámetros, y lo que os voy a enseñar ahora es lo que vemos, la fragmentación que vimos en cada región. Cada fila corresponde a una región. Los 2 primeros paneles de la izquierda muestran cómo se ve el núcleo denso con antena única, en concreto es el JCMT, y a 850 micras y a 450 micras. Y el panel de la derecha de cada fila es del centro del núcleo denso, cómo se está fragmentando con interferómetro. Entonces, si os vais fijando en las imágenes que voy a ir pasando, veréis que hay una variedad de fragmentación bastante grande. Por ejemplo, este de aquí no se fragmenta, ¿no? Pero si vais viendo, pues hay una variedad considerable. Por ejemplo, esta región se fragmenta muchísimo. Todos más o menos todos los paneles muestran la misma escala espacial. Y bueno, aquí os pongo 2 casos de los 2 más extremos de la muestra, donde se ve cómo en este caso casi no tenemos fragmentación. La escala de colores y los contornos negros son la emisión muy compacta, con la configuración más extendida del interferómetro, y en cambio en esta región de la derecha pues tenemos hasta 7 objetitos muy puntuales, muy compactos, ¿no? En total detectamos 75 fragmentos en los 19 núcleos densos masivos. Y bueno, pues el 30% casi no mostraba fragmentación y el 50% sí. Entonces, bueno, es una muestra que nos sirve porque tenemos una variedad de fragmentación y nos dimos a la tarea de estudiar las propiedades de cada uno de estos núcleos densos masivos para ver si se relacionaban con el nivel de fragmentación. Este nivel de fragmentación simplemente lo calculamos contando el número de objetos compactos dentro del mismo campo de visión para todos los núcleos. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la turbulencia? Aquí voy a pasar muy rápido. Tomamos medidas del gas molecular de los núcleos densos masivos con el Very Large Array y con el telescopio de 30 metros de España. Aquí es solo para que veáis qué aspecto tienen. Los núcleos densos corresponden a estos círculos rojos y esto es emisión de amoníaco integrada. Entonces, esto nos permitió calcular los espectros promedio de cada región y medir el ancho de la línea, es decir, la dispersión de velocidades, con lo cual pues pudimos también calcular los números de Mach, los números de Mach de cada núcleo denso, etcétera. Y bueno, lo que siempre hemos querido ver es si este nivel de fragmentación, que llamamos N sub mm, pues correla con alguna de estas cantidades, ¿no? Con la dispersión de velocidades vimos que no hay ninguna posible correlación. Luego, el papel del momento angular inicial también lo estudiamos con los mismos datos, que esto es el momento 1 del amoníaco. Vemos que hay gradientes de velocidad y a partir de aquí, suponiendo que estos gradientes son debidos a rotación, que no es tan evidente, pero suponiendo eso, pues calculamos esta beta, que era el parámetro que las simulaciones nos daban, ¿no?
Entonces, bueno, intentamos ver si esta beta se relaciona de alguna forma con el nivel de fragmentación, pero pues no se puede decir que haya nada importante, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos a ver el papel de la estructura de densidad y temperatura de cada núcleo denso. ¿Por qué? Pues ya vimos que la fragmentación de genes involucra temperatura y densidad. Entonces, para ello tomamos medidas con imágenes en el submilimétrico y en el milimétrico de todos los núcleos densos masivos. Y lo que hicimos fue, bueno, un modelito para cada región, modelar su perfil radial de intensidad a 850, 450 y su distribución espectral de energía. Y supusimos un modelo de perfiles de densidad y temperatura que caen como leyes de potencia. Entonces, estos son los resultados de los ajustes y esto nos permitió calcular el promedio dentro de nuestro campo de visión común a todas las regiones, que es 0.1 parsec. Al hacer eso, pues parece que sí salió una posible correlación, ¿no? No es para tirar cohetes, pero bueno, algo puede estar indicando esta tendencia que se ve aquí, ¿no? Fijaos que esta tendencia es justo la que esperábamos si hay fragmentación de genes, porque nos dice que para mayores densidades la masa de genes disminuye y por tanto espero más fragmentación, si la masa de genes es más pequeña, ¿no? Entonces, ok, bueno, parece que a lo mejor la gravedad tiene un papel importante. Luego lo que vimos también es, vamos a calcular la masa de cada uno de los fragmentos y vamos a compararla con la masa de genes, solo teniendo en cuenta el efecto térmico. Y vimos, esto es un histograma de las masas de los fragmentos. Esta es la masa, la línea roja es la masa de genes suponiendo solo soporte térmico y la mayoría de los fragmentos tienen esta masa. Entonces, en esta muestra, pues bueno, parece que los núcleos densos se fragmentan siguiendo más o menos la fragmentación de genes simple, ¿no? Luego, estudios posteriores, este es un trabajo de Henrik Beuter del 2018, también con una muestra parecida, encontró resultados consistentes con esto. Bueno, aunque parece que la gravedad tiene algo que ver con la fragmentación, parece, ¿no? Siempre tuvimos la espina de qué pasa con el campo magnético. En todas partes, en muchas simulaciones, pues se mencionaba que tiene que jugar un papel importante. Como decía Lohans ayer, siempre el campo magnético lo dejamos para el final y en nuestro caso así fue, lo dejamos para el final, pero pues ha dado resultados que no por ser el último son menores, ¿no? Entonces, pasamos al campo magnético. Solo comentar que hasta el estudio que os voy a presentar ahora, lo que se había hecho de campo magnético en términos de fragmentación de nubes moleculares era simplemente comparar una región con resultados de simulaciones, ¿no? O medir directamente el campo magnético, pero en regiones 1 o 2, no grandes muestras, ¿no? Entonces, bueno, respecto a estas simulaciones que se comparan con los núcleos densos observados, un ejemplo es el que hicimos en el mismo artículo donde se presentó la muestra que os he enseñado. Partimos de estas simulaciones de Benoit-Commerson del 2011 y ya veis que tienen cocientes masa-flujo muy diferentes. El que tiene cociente de 2 se fragmenta muy poco y el que tiene cociente de 130 se fragmenta muchísimo. Lo que hicimos fue convolucionar con el plano de recubrimiento del interferómetro para ver estas simulaciones como las hubiéramos visto con el interferómetro. Y esto es el resultado. Las simulaciones con muy igual a 2 y muy igual a 130 son los dos paneles de abajo y los dos paneles de arriba son nuestras observaciones directas. Entonces vimos que, bueno, en las masas de los fragmentos, la separación de los fragmentos, se puede reproducir muy bien con estas simulaciones donde simplemente lo que ha cambiado es el cociente masa-flujo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es alentador, ¿no? Después hay otros trabajos donde han hecho lo mismo, no me voy a entretener mucho. Y muy brevemente comentar algunos de los trabajos
donde lo que se ha estudiado es la fragmentación en relación al campo magnético, pero pues son muy poquitas regiones, ¿no? Un ejemplo muy bonito es el de la nube oscura en el infrarrojo, Infrared Dark Clouds, donde se cree que tiene lugar la formación de estrellas masivas, y lo que ocurre con esta nube es que, bueno, la imagen de fondo es Spitzer a 8 micras, se puede ver muy bien cómo es muy oscura a 8 micras, ¿no? Porque es polvo muy frío, y los contornos verdes es el amoníaco integrado, la transición 1,1 que nos traza el gas denso. Entonces vemos que es una nube muy filamentaria, pero que tiene dos hubs. Este que se le llama el hub del norte y el hub del sur. Lo que es interesante es que el hub del norte se fragmenta poquito y el hub del sur se fragmenta muchísimo. Entonces, bueno, se observó esta nube con emisión térmica del polvo. Se observó la emisión térmica del polvo, que está polarizada por los mecanismos que ya hemos visto muchas veces aquí. Los granos de polvo están alineados con el campo magnético y emiten ya intrínsecamente emisión polarizada. Se observó esta región, los dos hubs, con el CSO, el Caltech Sub-Millimeter Observatory, que tiene su cámara de polarimetría que se llama SHARP, y pues se vio que en el hub del norte pues se detectó mucha emisión polarizada, y al calcular en el hub del sur no tanto, pero se hizo una estimación del campo magnético y efectivamente se encontró que en el hub del norte parece que el campo magnético es mucho más ordenado y por un factor 4 o 5 es mayor el campo magnético y el cociente masa flujo. Bueno, el campo magnético es mayor en el hub del norte, el cociente masa flujo es menor. Entonces esto es consistente con lo que esperábamos, ¿no? Lo mismo, bueno, todo esto se confirmó luego con datos posteriores de SOFIA, y pues todo esto nos motivó a armar una muestra, ahora sí, de unas 20 regiones, unos 20 núcleos densos masivos, y estudiarlos todos en su nivel de fragmentación y con polarización. Entonces ahí, bueno, hicimos un pequeño intento con el Caltech Sub-Millimeter Observatory, pero pedimos 6 regiones, se observaron 3, detectamos 2, entonces nos fuimos quedando con nuestra muestra de cada vez más pequeña, y simultáneamente a esto salió el programa delegado ya con los datos disponibles para la comunidad del Sub-Millimeter Array. Es un programa delegado que dirigió Chisu Zhang y observó unos 20 núcleos densos masivos con este interferómetro, con prácticamente todas las configuraciones que tiene el interferómetro. Entonces, bueno, las regiones de este programa delegado incluyen varias regiones de, por ejemplo, una nube molecular muy famosa que es NGC 6334. Algunas de estas son las que hemos incluido en nuestra muestra. De nuevo, son núcleos densos con estas características de 100 a 1000 masas solares, con distancias muy parecidas entre ellos, entre 1.3 y 2.6 kiloparsecs, que eso es una ventaja muy grande para evitar sesgos. Y pues usamos estos datos junto con algún otro de la literatura. Bueno, esta es la muestra y este es el aspecto que tienen los datos cuando usamos solo la configuración extendida. Es decir, aquí estamos viendo las estructuras más compactas de cada núcleo denso masivo, y es lo que hemos usado para estimar la fragmentación en esta nueva muestra. Esta muestra es nueva totalmente respecto a la que os he platicado al principio. Pues bueno, podéis ver que hay regiones que se fragmentan muchísimo, algunas en forma alargada, por ejemplo estas de aquí, otras más con una distribución de los fragmentos más dispersa, ¿no? Pues bueno, caracterizamos de nuevo el nivel de fragmentación, también calculamos la masa de todos los fragmentos, en fin, un poquito de caracterización de la fragmentación, y luego aquí os muestro la emisión polarizada, ahora sí combinando todas las configuraciones del interferómetro, es decir, estamos recuperando escalas grandes, ¿vale? Es las escalas del tamaño del núcleo denso, que es la estructura madre. Entonces, bueno, como podéis ver, pues también vemos pues una variedad de distribuciones, ¿no?, en los ángulos de polarización,
Bueno, esto ya es directamente el campo magnético, ¿eh? Los segmentos del campo magnético, pero algunos, pues como veis, muy alargados, otros pues más desordenados, ¿no? Bueno, entonces ya casi no voy a hablar de eso porque ya ha salido muchas veces. Utilizamos el método de Chandrasekhar-Fermi para estimar la intensidad del campo magnético a partir de estos datos. Muy brevemente, en este método se asume que el campo magnético es la suma de un campo magnético ordenado más un campo magnético perturbado, ¿no? Y lo que se está suponiendo en este método es que los movimientos del gas turbulentos son isotrópicos y desencadenan ondas de Alfvén en el campo magnético y por tanto se perturban las líneas de campo del campo magnético ordenado. Entonces, además se supone que la energía cinética turbulenta es igual, está en equipartición, a la energía magnética turbulenta y a partir de aquí, dividiendo por el campo magnético uniforme, se llega a la famosa expresión del método de Chandrasekhar-Fermi. ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero, esta expresión de aquí, el cociente del campo magnético turbulento frente al campo magnético ordenado, se puede aproximar a la dispersión de los ángulos de polarización y luego lo que necesitamos para obtener esto, pues ya sabéis, la densidad, la dispersión de velocidades y la dispersión de los ángulos de polarización. Para la densidad hicimos lo mismo que habíamos hecho en la primera muestra, perfiles de intensidad y distribuciones espectrales de energía. Exactamente lo mismo, pero con una muestra nueva. De nuevo, teníamos mucha curiosidad a ver si en esta otra muestra también el nivel de fragmentación se relaciona con la densidad promedio dentro de la estructura madre de 0.15 parsecs. Y si de nuevo nos volvió a salir esta correlación, que se considera estadísticamente hablando el valor P, la probabilidad de que esta correlación surja de un proceso aleatorio es 0.0035. Entonces se considera que es una correlación fuerte y es consistente de nuevo pues, con la fragmentación de Jeans simple, sencilla, donde solo se tiene en cuenta la presión térmica, ¿no? Pero hay algo que, bueno, aquí veis una dispersión bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos para calcular el campo magnético. La dispersión de velocidades la calculamos a partir de H13CO+, que entraba dentro del setup del correlador. Y bueno, aquí veis los momentos 1, que el campo de velocidades. Como podéis ver, pues hay gradientes de velocidad importantes prácticamente en todas las regiones. También hay flujos moleculares. Pero bueno, nosotros obtuvimos el espectro promedio en cada uno de estos núcleos densos y le ajustamos una gaussiana para obtener la dispersión de velocidades y eso poderlo poner en el cálculo de Chandrasekhar-Fermi. Finalmente, pues para la dispersión de los ángulos de polarización, pues se puede hacer de muchísimas maneras. Nosotros lo hicimos de 4 maneras diferentes. Una fue directamente calculando la desviación estándar pesada por los errores y sustrayendo también una especie de promedio de los errores. Otro método fue decir, bueno, a lo mejor tenemos varias componentes del campo magnético dentro de una misma región y si estamos calculando simplemente una desviación estándar, pues estamos sobreestimando esta dispersión de velocidades. Vamos a hacer el histograma de ángulos de polarización y vamos a ajustar pues 2, 3 gaussianas según las componentes que veamos. Esta fue otra aproximación. Luego otra fue pues el cálculo de la función de estructura siguiendo el artículo de Hildebrand del 2009, que es más bien calcularse una dispersión de ángulos de polarización, pero en función de la distancia. Es decir, yo me agarro un punto y otro punto a la distancia L la que sea, y me calculo la dispersión de velocidades entre todas las combinaciones posibles de puntos que están a esta distancia. Esto tiene muchas ventajas, porque es una forma natural de separar lo que sería una componente a pequeña escala, una dispersión asociada a una pequeña escala, de lo que es la componente a más gran escala del campo magnético. Entonces esta aproximación pues tiene esta parte interesante. Estos son los resultados. Y luego hay otro método que se usa bastante, al menos en formación estelar, que es el que está descrito en el artículo de Martin Hood,
donde también está basado en la función de estructura, pero incluye un poco una descripción de la turbulencia, tiene en cuenta el papel del ensanchamiento debido al haz, a la integración a lo largo de la línea de visión. Es un poco más sofisticado, pero bueno, lo que se termina teniendo es una cosa que es más o menos proporcional a la dispersión de los ángulos de polarización en función de una componente que está directamente asociada a lo que es la parte turbulenta y una componente que está asociada a lo que es el campo magnético a gran escala. Entonces, con esta aproximación es muy parecida a la anterior, se separa también de forma natural estas dos componentes. Aquí están los resultados también. Y bueno, finalmente lo que terminamos teniendo pues es para todas las fuentes, tenemos 4 medidas de la dispersión de los ángulos de polarización. Y para cada una de las medidas de los ángulos de polarización, de las dispersiones de los ángulos de polarización, tenemos las 4 medidas correspondientes del campo, de la intensidad del campo magnético y de los cocientes masa flujo. Como también hemos medido la fragmentación para cada uno de estos núcleos, pues ya estamos listos para buscar correlaciones. Pero os podéis imaginar que no encontramos ninguna. Entonces, bueno, teníamos la inquietud de decir, tiene que estar la correlación, porque todos los estudios teóricos y simulaciones numéricas lo predicen, ¿no? Entonces nos planteamos si no estábamos calculando en algún momento el campo magnético de forma incorrecta. Y aquí nos surgió la pregunta, estamos usando el método de Chandrasekhar-Fermi, ¿no? En este método nos hemos preocupado muchísimo de separar la componente perturbada del campo magnético de la componente uniforme. Lo hemos hecho de varias maneras, y con ajustes de histogramas, con la función de estructura, etc. Pero aquí hay otro campo, aparte del campo magnético, que le puede estar pasando lo mismo, y es el campo de velocidades. Si recordáis, en los momentos 1 que presenté, había gradientes de velocidad a gran escala. Y esto es una contribución que ensancha también la dispersión de velocidades, ¿no? Entonces nos planteamos si no deberíamos estar aplicando el mismo método de separación del campo, igual que hacemos con el campo magnético, separamos la parte perturbada de la parte uniforme, pues lo mismo con el campo de velocidades. Entonces, bueno, decidimos aplicar la función de estructura, pero al campo de velocidades en el momento 1 y calcular esta dispersión a partir del valor en la escala más pequeña. Si hacemos eso y lo comparamos con la dispersión obtenida del ajuste del espectro gaussiano promediado en toda la región, vemos que más o menos la dispersión de velocidades a estas escalas pequeñas es como el 40% de la dispersión total que habíamos medido utilizando los espectros, que es como se suele hacer en la literatura. Entonces, al hacerlo así y volver a calcular el campo magnético, pues nos salió una posible tendencia, ¿no? No es lo máximo, de hecho el valor P pues es de 0.03, o sea, no se considera fuerte, ni mucho menos, pero eso nos motivó a pensar que a lo mejor sí realmente el campo magnético está jugando un papel en la fragmentación, porque hay indicios. Lo que pasa es que nuestra muestra pues, es muy pequeña y tenemos una cierta sensibilidad con el telescopio que no, pues no es la que es, ¿no? Pero esto es consistente con lo que decían las simulaciones, ¿no? Para cocientes masa flujo mayores esperamos más fragmentación. Entonces, bueno, un pasito más para terminar de ver si el campo magnético afecta de más maneras la fragmentación, es calcularse de nuevo para cada fragmentito de los 160 que detectamos en toda la muestra, las masas de los fragmentos y los tamaños de los fragmentos. Entonces, aquí mostramos las masas de los fragmentos para cada uno. Cada columnita de estos puntos corresponde a un núcleo denso masivo y son todos sus fragmentos, ¿no? Según su masa. Lo mismo aquí con el radio de los fragmentos frente a la intensidad del campo magnético.
Entonces, bueno, lo que llamaba la atención es que para las dos o tres, sobre todo las dos regiones que tienen campos magnéticos más intensos, pues tenemos como una dispersión en los tamaños y en las masas más pequeña que las regiones con campos magnéticos más débiles. Entonces esto justo coincide con el hecho de que estas dos regiones son las que tienen el campo magnético más intenso. Y la fragmentación en estas regiones sigue una línea, está alineada en una cierta dirección bastante bien definida, ¿no? Que es perpendicular a la dirección del campo magnético. Esto es consistente con algunas simulaciones que se han hecho donde se ve que la fragmentación alineada se da de forma perpendicular al campo magnético. Y en algunos otros trabajos también se ha visto, ¿no?, que si domina la energía magnética, esto favorece una fragmentación alineada y es consistente con esto, ¿no? Además, pues estamos viendo que estas dos regiones con el campo magnético más intenso tienen esta fragmentación alineada, tienen masas bastante más pequeñas y con menor dispersión, que esto nos estaría indicando que el campo magnético está impidiendo de alguna forma ganar masa a si no hubiera campo magnético, comparado con el caso de que no hubiera campo magnético, ¿no? Y todo esto en conjunto pues nos está sugiriendo que a lo mejor pues sí el campo magnético está afectando este proceso de fragmentación, al menos cuando es así de intenso. Bueno, pues este trabajo nos ha motivado a pedir tiempo a ALMA, ahora sí, para hacer propuestas con unas muestras mayores. Estamos involucrados en dos grandes proyectos de ALMA, MACMAR y ALMAGAL, que uno ya está completado y el otro se está llevando a cabo. El otro es liderado por Chisu Zhang y incluye 80 regiones, y queremos pues estudiar eso con una muestra mucho más grande y con datos mucho más sensibles, porque si con el SMI llegábamos a sensibilidades de 2 milijanskis por BIM, esta es una de las imágenes del SMI, con ALMA justo tenemos ya una imagen de esta misma región y ya podéis ver la sensibilidad es 40 veces mejor y pues se ve muchísimo más detalle, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esto nos permita pues estudiar más a fondo estos resultados preliminares que hemos obtenido. Y solo para terminar, comentar que también estamos haciendo simulaciones con Manuel Zamora Vilés de nubes, de formación de nubes con campo magnético, para ver si justamente también la fragmentación tiene estas características. Y bueno, esto sí es, apenas ayer me pasaron las gráficas, pero nuestros puntitos son los grises y los rojos y bueno, pues más o menos empatan con todos los otros puntos que son los de los núcleos densos de las simulaciones. Pero es trabajo en progreso y pues para resumir, hemos visto en dos muestras independientes que el nivel de fragmentación depende de la densidad promedio de la estructura madre, lo cual nos indica pues, que la gravedad tampoco, o sea, sí parece que está jugando un papel y no la podemos ignorar, pero el campo magnético también hemos podido encontrar una posible tendencia y algunas características de la fragmentación que se pueden explicar si estamos teniendo en cuenta el campo magnético, y si no, pues sería muy difícil de explicar junto con esta dispersión que hay en esta correlación, que lo más probable es que esté producida por las diferencias en el campo magnético de cada una de las regiones. Entonces, aquí lo dejo. Muchas gracias, Aina. Tenemos tiempo para preguntas. Por acá o por Zoom. Es muy interesante, muy alejado de lo que nosotros buscamos, de lo que nosotros estamos haciendo. Ya que tienen los datos con ALMA, a lo mejor ahí supongo que los cálculos van a ser muchísimo más precisos. Todo lo que es dispersión de velocidad y dispersión de posición del campo. Pero
después de pensar esto, digo que a lo mejor no, porque si tienen realmente los datos por cada grupito, no sé si al contrario no va a ser más problemático en términos de tener la dispersión, porque no, lo que ustedes están haciendo es calcular el campo magnético total, no el campo por grupos. Hubiera sido campos por grupos, por fragmentos, a lo mejor, pero con tanta resolución, con tanta información sobre los diferentes grupos, a lo mejor va a ser más complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad, a ver, voy a regresar aquí. Esta es la misma región con el SMI y con ALMA, ¿no? Entonces, sí, como podemos ver, ALMA nos da muchísimo más detalle, ¿no? Y bueno, como comentas, puede llegar a ser más complicado estimar el campo magnético promedio, precisamente porque tiene como muchas diferentes componentes, ¿no? O sea, incluso en los métodos que he presentado, donde intentamos separar la parte ordenada de la parte perturbada, incluso estos métodos pueden fallar aquí, porque ¿cuál es una buena aproximación a la parte ordenada? ¿No? Bueno, aquí a lo mejor podrías decir que va un poco así, ¿no? Pero hay otros casos mucho más complejos. Entonces, bueno, es verdad que puede llegar a ser un poco más complicado el determinar la intensidad promedio del campo magnético con ALMA. Ahí tenemos la duda, ¿no? Si realmente, o sea, vamos a conseguir datos más precisos en cuanto a medidas del campo magnético promedio, o vamos a tener que desarrollar algún método nuevo, ¿no? Entonces, bueno, lo que es seguro, solo para terminar, la función de estructura necesitas un mínimo de detecciones de polarización para poderla calcular. Aquí sí nos ha pasado con el SMI, en este caso sí la pudimos calcular, pero había casos en los que teníamos demasiadas pocas detecciones de polarización como para calcular una función de estructura. Entonces, o sea, con ALMA no nos va a pasar eso. O sea, como mínimo la función de estructura la podremos calcular bien. Ahora, el reto va a ser si la función de estructura realmente va a ser una buena forma, ¿no? Quizá vamos a tener que buscar otros modelos, otra forma de modelar el campo magnético uniforme o con varias componentes del campo magnético uniforme, como he visto que Kate Paddle ha hecho en algunos de sus estudios, un poco más sofisticado, de forma que podamos separar esta parte perturbada de la parte más uniforme. El campo, exacto, sí, 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 totalmente. Y hay métodos de Patrick Koch, que es uno de los colaboradores, que lo está haciendo y sí. Qué bonito trabajo y qué envidia. Porque bueno, los datos, por ejemplo, con esa resolución y con todas las implicaciones que va a tener, son únicos, ¿no? Y estamos justo ahí en la frontera de la exploración con esos datos. Me llama la atención que todo este detalle y cuidado que han puesto sobre todo en estos campos de velocidad, en el campo magnético. Estas aproximaciones, pues, todos sabemos de que son el vector, más bien es la componente de esos vectores proyectadas sobre el cielo. Es decir, no tenemos el vector de campo magnético completo, ni el vector de velocidad. ¿Qué tanto afecta esa componente que nos falta a esto? Sí, bueno, es totalmente una pregunta muy, muy válida. Todos nos la hacemos y yo quisiera pensar que no afecta tanto, pero no tengo argumentos para defensar esto. O sea, lo ideal sería tener observaciones con efectos Zeeman de cada una de estas regiones y poder calcular la componente a lo largo de la línea de visión también y tener reconstruir el campo magnético en 3 dimensiones, ¿no? Como mínimo. Pero bueno, esto observacionalmente es muy complicado en una región, en una muestra de estas características y ahora mismo no nos lo estamos planteando todavía hacer un proyecto así. Lo que sí hemos hecho es comparar con simulaciones estos métodos que hemos estado aplicando y sí nos han dado resultados muy, muy cercanos al campo magnético de las simulaciones.
Entonces yo quiero pensar que es una aproximación que nos da una primera idea de lo que puede estar pasando, pero como habéis visto, pues hay dispersiones grandes en las correlaciones, todo eso puede ser resultado de que nos falta una componente, ¿no? Nos falta la componente a lo largo de la línea de visión. Y precisamente, ¿no? Estos laboratorios computacionales que ahora también son nuevos relativamente, permiten hacer esta comparación. De ahí puede uno inferir cuánto es el error de solo tener una componente del vector completo, ¿no? O sea, proyectado. De ahí el valor pues, de estas simulaciones de Zamora, por ejemplo, sí. En donde tú tienes el cubo, porque tú lo construiste, y volver la observación sintética y luego seguir los métodos que usa el observacional, te puede delatar, ¿no? Qué tan erróneos son esos métodos que usa el observacional. Sí, 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 justamente la simulación de Manuel la usamos para una de estas regiones donde la estructura de la simulación de Manuel se parecía mucho a la que estábamos viendo y calculamos, si tuvimos la curiosidad de comparar el campo magnético que nosotros obtuvimos con el de la simulación y sí estaban dentro de menos de un factor de 2, estaban bastante cercanos, entonces al menos en esa región sí encontramos valores muy parecidos a los de la simulación con estos métodos, pero era una sola región. Sí, creo que la de Enrique. Hola, ¿me puedes escuchar? Sí. Ok, gracias. Muy bueno charla y un trabajo completo. Tenemos tal vez todo el resultados. Y un comentario es la comparación de la cantidad de la fragmentación, número de fragmentación. Sería también bueno para comparar con el criticalidad de los campos magnéticos, como el mass to flux ratio. Entonces, una plot de the number of fragmentation versus mass to flux ratio va a mostrar al mismo tiempo la densidad y también el strength, magnetic field strength. Y no sé, tal vez lo voy a hablar en inglés. Sí, sí, no problem. But it's not. I was just. The slide that I'm seeing here is not the one that is here. So I was just telling that it will be really nice to compare the number of fragmentation against the mass to flux ratio. So the mass to flux ratio shows the criticality of that particular dense region. So you already will know that whether gravity is dominant or the B field is dominant in that region. And then when you compare the fragmentation, so one would expect that if the B field is not dominant, we can expect like a higher fragmentation in that region. So it's also just an indirect another interpretation. It's maybe it's not going to add much, but it's another possibility to do. And another question I wanted to know was, is it possible to extend this type of study to low mass regions? Because all these are high mass regions. Of course, the observation is difficult, but it will be good to separate the study between, for low mass and high mass. Yeah, well, about the first question, I'm not sure if I understood your question, but what I'm showing here is the fragmentation level in the panel on the right. Yeah. I'm showing the fragmentation level against the mass to flux ratio. So yeah, okay. So that's exactly what what can be compared directly to simulations. And as you said, for higher mass to flux ratios, which are supercritical regions and the magnetic field is not that important, you have more fragmentation. Yeah, perfect. Okay. Yeah. And as for the second question, it's an excellent one. I know there are studies of low mass regions,
but they are not specifically focused on the fragmentation, on the richness of compact sources. They are more focused on whether the magnetic field is aligned with the rotational axis or with binarity, or so. I don't know specific works focusing on fragmentation on low mass regions. It would be a very interesting project. We haven't done it because, in principle, you would expect more proto-clusters associated with massive dense cores. But yeah, it would be a very interesting work to extend this towards lowest mass regions. Okay, thank you. No sé si hay otra pregunta en Zoom. Parecía que sí, alguien estaba comentando. Sí, Enrique, en el mundo virtual. Estaba la pregunta primera que te hicieron sobre cómo estimar el DCF en las observaciones de ALMA. Yo creo que tienes la ventaja genial de tener los modelos magnetodinámicos, donde podrías hacer observaciones sintéticas y aplicar uno de estos sabores del método DCF y ver cuál es el que más se acerca al valor real de las simulaciones. Si haces eso, puedes sentar las bases de cómo hacer este tipo de método con las observaciones, porque la gente aplica, bueno, tú lo has visto, ¿no? Has aplicado cuatro métodos diferentes para poder estimar un campo magnético, pero en realidad no lo sabes porque son las observaciones. Pero con las simulaciones puedes comparar uno a uno con el valor real y el valor de la técnica con una observación sintética. Sí, totalmente. Yeah. Sí, es trabajo que está en progreso, es muy caro computacionalmente. Hacer estas simulaciones, porque queremos partir de las simulaciones que forman la nube. Igual somos demasiado ambiciosos y claro, partes prácticamente de escalas, no sé si son un centenar de parsecs, y queremos terminar con resoluciones de menos de 1000 AUs, y eso es lo que nos está atorando un poco en las simulaciones. Pero sí, es totalmente... sería ideal aplicar estas 4 técnicas de aquí más otras que hay en la literatura a las simulaciones, ¿no? Para ver cuál de todas. Nosotros hicimos algo parecido, no tan al detalle como tú has hecho, con una de las observaciones de nubes moleculares que observamos con Hawk en Sofía. El primer autor es Lee, P.S. Lee de Berkeley, con Chris McKee, yo y Christoph Klein, donde usamos las simulaciones de MHD que ellos tienen y hacer las observaciones sintéticas y compararlas con Hawk, y tuvimos que modificar un poco la manera de estimar la structure function en el campo magnético y qué componente de velocidades a lo largo de la inhibición teníamos que escoger, porque también depende de cuál es la velocidad que tienes que escoger la línea de visión, porque a veces hay varias también. Ok, qué interesante, pues luego te escribo. Sí. La otra pregunta es para el campo magnético a lo largo de la línea de visión. ¿Has pensado en hacer observaciones polarimétricas en radio para estimar el rotation measure? O sea, que te da la dirección del campo magnético a lo largo de la línea de visión y la magnitud también. No sé si lo puedes hacer con el VLA. Estaba pensando en los trabajos de Tahani Menush, que usa las medidas de rotation measure en 21 centímetros y tiene la estructura del campo magnético a lo largo de la línea de visión, pero podrías usar, otra, no la de 21 centímetros, pero otra a otra longitud de onda. Ese precisamente te da el campo de magnético a lo largo de la línea de visión. En radio, no sé si lo puedes hacer o no, o si no hay emisión en radio, para eso, no lo sé eso.
Es una excelente pregunta, la vamos a dejar para la discusión. Vale. Perdón. Un aplauso para la discusión.